¿Conoces acerca de la pregunta PICO, pregunta clínica o pregunta de investigación, además de las preguntas PECO y PEO? Pues este es el tema a tratar el día de hoy y si te interesa aprender más sobre esto, pues te invito a quedarte. Las preguntas PICO o pregunta clínica son interrogantes estructuradas que se dividen en diferentes componentes que los vamos a ver más adelante. Este tipo de preguntas nos van a servir para realizar una búsqueda o investigación científica e incluso para comprender un trabajo de investigación. Una vez que aprendamos a manejar estas preguntas pico, pues vamos a tener una idea clara de qué estamos buscando o de qué se trata ese artículo que estamos revisando. Estas preguntas clínicas son de gran importancia en la investigación de diferentes áreas de la salud, dentro de ellas la medicina, enfermería, entre otras profesiones afines. Pero bueno, ¿y ahora de qué se trata esta pregunta pico? Pues la palabra pico está compuesta por las iniciales de los elementos que conforman la estructura de esta pregunta clínica. Así tenemos que la P es la población que se va a estudiar. La I es la intervención o acción que vamos a realizar sobre esa población. La C de comparación es con qué vamos a comparar esa intervención que antes mencionamos. Y la O de outcomes o resultados, pues son los resultados que vamos a estudiar en este trabajo. Esta pregunta pico la vamos a usar para ensayos clínicos o revisiones sistemáticas y metaanálisis en los que se analice intervenciones. Ahora, para comprender un poco mejor la pregunta pico, pues vamos a poner un ejemplo. Pues imaginemos que estamos estudiando la prevención de la trombosis venosa profunda, o sea, la tromboprofilaxis, en pacientes que están hospitalizados y han recibido una cirugía pélvica. Pues imaginemos que ha salido una nueva molécula de heparina y vamos a intervenir, o sea, vamos a darles este medicamento, vamos a administrarles este medicamento a estos pacientes. Y eso vamos a compararlo con una molécula ya conocida, la enoxaparina. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? El riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda utilizando una u otra molécula en esta población. Entonces, hemos hablado mucho sobre este trabajo, pero para comprenderlo mejor vamos a utilizar nuestra pregunta pico. En la pregunta pico, la P es población, entonces tenemos que identificar cuál es la población con la que estamos trabajando. La población en este caso sería los pacientes hospitalizados que han recibido una cirugía pélvica. La intervención sería lo que vamos a hacer nosotros. En este caso vamos a poner a prueba esta nueva molécula de heparina y la cual vamos a administrar a estos pacientes. La comparación sería la molécula ya conocida, en este caso la enoxaparina como tromboprofilaxis. Y por último, los outcomes o los resultados que estamos evaluando, pues sería el desarrollo de trombosis venosa profunda. Así pues ya tenemos de manera breve una idea más clara y estructurada de qué se trata este estudio que estamos revisando, que vamos a desarrollar o que estamos leyendo. Recordemos nuevamente que este tipo de pregunta pico es útil para ensayos clínicos o metaanálisis en los que se realicen intervenciones. Pero ¿qué pasa si estamos haciendo un estudio o un trabajo observacional o estamos leyendo un artículo de un estudio observacional? Pues aquí no existe intervención. Entonces es aquí donde toman protagonismo la pregunta PECO y la pregunta PEO. Nuevamente, estas palabras se conforman por la unión de las iniciales de los elementos que componen esta pregunta estructurada. Y pues vamos a ver de qué se trata. Pues al igual que la pregunta pico, en la pregunta PECO, la P significa la población en la que vamos a estudiar. Lo que cambia es que ya no es una I, sino es una E. Y ya no es intervención, sino que es exposición. Esta exposición puede ser a un factor de riesgo o un fármaco, por ejemplo. Un fármaco administrado en esa población. La C sería la comparación, con qué estamos comparando, ¿sí? Esa exposición, y la O de los resultados, los outcomes. Mientras que en la pregunta PEO tenemos asimismo la población, la E de exposición, pero ya no tenemos un grupo de comparación. Solamente tenemos población, exposición y los resultados o los outcomes. Nuevamente, para comprenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que es un trabajo similar. Pues vamos a ver qué ha pasado con esta nueva molécula de heparina en los pacientes hospitalizados que recibieron cirugía pélvica.
Pues vamos a aplicar la pregunta PECO. Pues vamos a ver todos los pacientes hospitalizados que recibieron cirugía pélvica y vamos a identificar en un trabajo, en este caso puede ser observacional, imaginemos que es retrospectivo, vamos a identificar todos los pacientes que recibieron en los últimos 2 años esta nueva molécula de heparina. Esa sería la exposición. Y los vamos a comparar. El grupo de comparación serían los pacientes que recibieron una molécula más conocida durante más años, más estudiada. En este caso sería la enoxaparina. ¿Y qué vamos a evaluar o los resultados que estamos buscando? Pues sería los outcomes. En este caso, el desarrollo de trombosis venosa profunda. Entonces, nuestra pregunta va quedando así. La P, la población, pacientes hospitalizados con cirugía pélvica. La E, la exposición. En este caso, el grupo de exposición sería los que recibieron esta nueva molécula de heparina. La C, o el grupo de comparación, sería los que recibieron enoxaparina. Y los resultados, la trombosis venosa profunda. Y así los vamos a comparar los dos grupos previos. Pues está fácil, ¿verdad? Ahora, con un ejemplo similar, vamos a analizar la pregunta PEO. Recordemos que aquí no hay comparación. Pues la P sería la población, los pacientes hospitalizados que recibieron cirugía pélvica en los últimos 2 años. Y vamos a identificar todos los pacientes que recibieron esta nueva molécula de heparina. Como no tenemos grupo de comparación, pasamos directamente a los resultados o los outcomes. Pues aquí vamos a identificar cuántos de todos estos pacientes desarrollaron trombosis venosa profunda. Ojo, sin compararlos con otro grupo. Y así los resultados de estos dos últimos tipos de preguntas, la PECO y la PEO, podrían ser, por ejemplo, así. En el primer estudio en el que hubo exposición y comparación, que se comparó la nueva molécula de heparina con la enoxaparina, se identificó que en los pacientes que recibieron en los últimos 2 años estas dos moléculas diferentes, no hubo diferencia en el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda. Eso sería en el caso de la pregunta PECO. Y en el caso de la pregunta PEO, pues sería en los pacientes que en los 2 últimos años recibieron esta nueva molécula de heparina, no se identificó ningún caso de desarrollo de trombosis venosa profunda, sin compararlo con nada más. Existen ciertas ocasiones en las que es un poco difícil establecer esta pregunta clínica o pregunta de investigación, pues la práctica hace al maestro. Así que te recomiendo que de ahora en adelante, en cada trabajo que vayas a revisar, puedas establecer qué pregunta corresponde. Pregunta PICO, pregunta PECO o pregunta PEO. Y luego de esto, desarrollarlas. Así lograrás comprender mejor de qué se trata el trabajo y comprenderlo de una manera más sencilla. Nuevamente, no te olvides que la pregunta PICO es para estudios que tengan intervención, un ensayo clínico o se está haciendo algún metaanálisis de trabajos que han llevado intervenciones. Mientras que las preguntas PECO y PEO son para estudios observacionales, en las que no se realiza intervención, pero se puede comparar o no un factor con otro factor. Espero que este video haya sido de tu agrado, haya sido útil para ti, y si te ha gustado este video, pues te invito a seguirnos. Recuerda que soy Luis, el intensivista, y subo contenido médico de manera regular. Suscríbete, dale like y comparte para que más personas puedan ser favorecidas de este contenido. Hasta la próxima.